sea, que además incomprendidos. Ya, las fobias tienen una característica y es que provocan un malestar tremendo. Es decir, deterioran mucho la calidad de vida de la persona en ese ámbito, sobre todo cuando esa fobia le afecta a su vida cotidiana. Por ejemplo, hablamos del otro tipo de fobia, por ejemplo, que es la agorafobia. ¿Vale? Ese miedo a sufrir un ataque de angustia o que te pueda dar algo cuando sales de casa o cuando estás en un sitio cerrado, cuando estás en un cine o tal. Entonces las personas empiezan a evitar ir a muchos lugares, empiezan a dejar de salir solas. ¿Vale? ¿Y eso por qué les empieza a dar? ¿Porque sí? ¿Porque un día o porque les pasa algo Hay varias traumático? explicaciones. En muchos casos, no en todos, en muchos casos ocurre que alguna persona un día sufre un ataque de ansiedad, que ya hablaremos de eso el próximo día, sufre un ataque de pánico y los ataques de pánico son muy físicos, son muy fisiológicos. La persona piensa que le va a dar un infarto, que se está muriendo. Entonces, el miedo a que eso se vuelva a dar y que te pueda dar fuera de casa, que te pueda dar en un sitio que no es seguro, hace que empieces a evitar sitios con mucha gente, sitios lejanos, evitas irte muy lejos de casa, evitas los viajes. Entonces la persona empieza a cerrarse dentro de una celda, ¿no? Otro día también vamos a hablar de la agorafobia. Y luego la fobia social, ¿no? Digamos que es el miedo a lo que los demás piensan de nosotros, ¿vale? Miedo al ridículo, digamos. Entonces, son personas que les cuesta a veces mucho relacionarse con otras personas, que ni se plantean hablar en público, ni se plantean, por ejemplo, exponer un trabajo en una clase o hablar delante de un auditorio, pero ni siquiera hace falta que sea un grupo de 200 personas. Son personas que les cuesta la relación tú a tú por ese qué dirán de mí, qué podrá pensar, voy a hacer el ridículo, lo voy a hacer mal, voy a quedar mal, no me voy a trabar, no voy a saber qué decir, se me va a notar que estoy nervioso. Entonces, eso afecta mucho a las relaciones sociales, ¿vale? Y además estamos hablando de unos trastornos, tanto la fobia social como la agorafobia como la fobia específica, que a pesar de provocar tantos problemas y de afectar al más del 10% de la población, es decir, 1 de cada 10 personas sufre una fobia de algún tipo, una fobia, no un miedo, una fobia. A pesar de eso, son de los trastornos, digamos, con mejor respuesta ante tratamiento psicológico. Vale. Es decir, los tratamientos psicológicos en el caso de la fobia están muy desarrollados, están muy contrastados y tienen una efectividad altísima, comparado con otros trastornos donde la efectividad a veces es un poco más baja. Con el caso de la fobia, dices tú, ¿cómo puede ser que para este tema haya trastornos, haya tratamientos tan eficaces y que 1 de cada 10 personas siga con su problema, siga con la fobia, con lo que le deteriora su calidad de vida? Claro, por desconocimiento, por temor, normalmente por desconocimiento. No saben que eso tiene una cura casi inmediata. Normalmente por 2 cosas, o por desconocimiento, ¿sí? O porque, contrariamente a lo que es la evidencia en los estudios, se sigue recetando ansiolíticos para tratar las fobias. Estamos de los ansiolíticos ya. El otro día venía Miguel, que vamos a hablar con él un día, Miguel Dorta también, que me decía que también quería hablar de ese tema, porque ahora se tiene la mano tan ligera para recetar ansiolíticos y luego lo que te produce el ansiolítico cuando lo retiras o cuando no tienes, que vamos, es peor el remedio que la enfermedad con los ansiolíticos, ¿eh? El ansiolítico no es... Un ansiolítico, entonces, en una fobia, ¿qué te pinta? El ansiolítico no es un tratamiento de elección en el caso de una fobia. No lo es. Es decir, porque hace y eso nada, claro, te quita la ansiedad. Te quita la ansiedad, pero no te enseña a afrontar eso de lo que le tienes miedo. Pero no te enseña a subirte a un ascensor. Efectivamente. O sea, tú te tomas la pastilla, pero el ascensor está ahí y tú vas a hacer en el caso de una fobia, que además, después de un buen diagnóstico, quede claro que solo es una fobia, es decir, que no hay otro tipo de trastorno, porque si hay otro tipo de trastornos ya podemos estar hablando de tratamientos un poco más complicados, pero en el caso de las fobias, estrictamente, los tratamientos son muy claros, están además muy pautados y tienen una eficacia muy alta si el paciente lo lleva a cabo tal cual, ¿no? Entonces, el tratamiento de elección, sin duda alguna, para la fobia es el tratamiento cognitivo-conductual y sobre todo la exposición, que es la técnica por elección, sin duda alguna. ¿Y cómo es eso? Eso no es las primeras sesiones, bueno, no sé cuándo por ejemplo, si tienes una fobia en un ascensor, te tienes que subir al ascensor. Bueno, irte acercando un poquito a poco. Vamos por partes. Vale. Cuando una persona tiene una fobia, lo primero es explicarle qué le pasa. La parte, digamos, psicoeducativa. ¿De dónde viene ¿Y dónde esa me viene fobia? Si yo tuviera miedo a los ascensores. Hay que analizarlo. Habría que analizarlo. En principio, todo viene de algo. En principio, normalmente la fobia se aprende. Es decir, tanto por si hemos vivido un acontecimiento traumático con eso, por ejemplo, con el ascensor, con el avión o con lo que sea, directamente o indirectamente, porque vemos una película, porque escuchamos hablar de un accidente, muchas veces ni siquiera nos acordamos de dónde viene. ¿Sí? Pero sí sabemos y se puede definir muy bien cuál es el mecanismo por el que se sigue manteniendo la fobia. Es decir, ya no tanto cómo apareció, sino por qué se sigue manteniendo. Entonces a la persona hay que explicarle
por qué le pasa lo que le pasa, ¿vale? Hay que explicarle que la respuesta de ansiedad es una respuesta excesiva. De hecho, muchas veces, en la mayoría de los casos, la persona reconoce que ese miedo que siente es excesivo, es irracional, pero no puede evitar sentirlo. Entonces, no está en la voluntad de decir, sé que es excesivo, venga, pues como sé que es excesivo, me voy a enfrentar a eso. No, en la mayoría de los casos las personas no pueden. Hay que hacerlo de una forma muy pautada. Entonces, el objetivo final es que la persona pueda enfrentarse a aquello que le provoca la ansiedad. Pero hay que dejarlo claro, siempre se sigue el ritmo que marca el paciente. Es decir, cuando una persona viene a tratamiento psicológico por el tema de fobia, no es el psicólogo o la psicóloga la que decide, venga, pues ahora te vas a poner ahí. No, no. Es la persona la que por sí misma va dando los pasos para enfrentar esa situación, ese animal o eso que le provoca tantísimo miedo, ¿no? Ese miedo tan exagerado, tan irracional. Es la persona la que lleva el ritmo. Y es la persona la que, según el ritmo que lleve, pues en un par de semanas o en los casos más largos, en un par de meses, consigue superar. ¿Cuáles son los más largos de la fobia? Bueno, depende de la persona, de las circunstancias, por qué, todo eso. Pero digamos que en términos generales, más difíciles que otras. Sí, en términos generales, digamos que sí, las más difíciles de tratar son las agorafobias, digamos. Son las más complicadas. ¿El miedo al ridículo, o sea, hablar en público? El miedo a que te pueda dar, a que te dé un ataque de angustia y empiezas a evitar salir de casa, evitar ir a ciertos lugares. Es muy habitual. Es muy, muy habitual. Bueno, si estamos diciendo que más de una persona de cada 10, porque es más del 10%, sufre una fobia, imagínate lo habitual que llega a ser. Es decir, si ahora mismo aquí en el estudio hay 20 personas, es probable que 2 personas que hay ahora mismo en el estudio tengan una fobia. Una fobia, no un miedo un poquito más fuerte, una fobia que pueda ser diagnosticada clínicamente, ¿no? Entonces, es muy habitual la agorafobia, es muy habitual la fobia social y es muy habitual la fobia específica, la fobia a un objeto concreto, a una situación concreta. Entonces, digamos que la agorafobia es un poco la más complicada de tratar, pero se puede tratar perfectamente. Digamos que después viene la fobia social, la fobia del miedo al ridículo, ese tipo de cosas, y luego la siguiente sería la fobia específica, la fobia al avión, la fobia al ascensor, digamos que entre comillas son las más sencillas de tratar. Luego cada persona es un caso, cada persona tiene sus circunstancias particulares, tiene una motivación particular, tiene un tiempo para dedicarle al tratamiento también, ¿vale? Pues los tratamientos psicológicos hay que dedicarle tiempo, no es ir una hora a hablar con el psicólogo y te vas para tu casa y ya está. Luego normalmente